Hola con todos, hoy vamos a hablar sobre el iceberg de los doppelganger. Acompáñame en un viaje a través del tiempo y la mente, mientras exploramos los misteriosos reflejos de nosotros mismos en otras culturas y dimensiones. Antes de adentrarnos en las aguas turbulentas de los doppelganger, debemos sumergirnos en las raíces de este mito. Se sabe que todas las culturas del mundo han tenido un doppelganger, pero con diferentes nombres, desde Ka, que significa el doble del espíritu de la cultura egipcia antigua, pasando por los fantasmagóricos dobles llamados Vardøger de la mitología nórdica, hasta los Eteinen del folclore finés. Pero el que perduró fue el vocablo alemán, doppelganger, que, si quisiéramos traducirlo, sería algo como el doble andante. Pero, ¿quién inventó el término doppelganger? Fue el poeta ruso August Strindberg, quien acuñó por primera vez el término doppelganger, que viene de la palabra doppel, que significa doble, y ganger, que significa andante. Y también fue el arquitecto de la leyenda que vincula ver a tu propio doble con la muerte inminente. El término doppelganger se refiere a aquellos que han vislumbrado su propio reflejo en algún momento de su vida, ya sea por causas naturales o sobrenaturales. Es una ventana a un mundo donde la realidad y la interpretación se entrelazan en una danza misteriosa. Otros datos reportan que el concepto de doppelganger apareció por primera vez en una novela romántica alemana en 1796, escrita por Jean-Paul Richter. En esta novela, un hombre infelizmente casado acude a su doble, quien le aconseja que finja su propia muerte. Sin embargo, la leyenda de la otra mitad, el gemelo malvado, la sombra que camina contigo o como la quieran llamar, ha estado presente en una gran parte de las culturas de todo el mundo. Según el folclore alemán, cuando ves a tu doppelganger, significa que te queda poco tiempo de vida. La primera aparición en la historia de un doppelganger fue descrita por el poeta John Donne, quien vio en París al doble de su esposa en 1612, pocas horas antes de que ella muriera al dar a luz a su hija. Otro poeta, quien dijo haber visto a una persona idéntica a sí misma en 1822 y que semanas después falleció ahogado. Coincidencias o no, la leyenda del doppelganger nos recuerda dos cosas. Una, que no somos únicos en el mundo, y dos, que la muerte es inminente. Ambos factores nos señalan que somos uno más entre el montón, destinados a sucumbir en un mundo para el que somos meros desechos. Pero, ¿qué dice la ciencia de los doppelganger? Según el neurocientífico Manuel Martín, este fenómeno tiene una explicación desde un punto de vista médico. En muchos casos en los que la gente ha visto a su doble, tienen que ver con daños en el cerebro o por alguna enfermedad, explica el doctor. Todo está en el cerebro. Nuestro cerebro reconstruye la realidad con tan solo un 20% del exterior. El otro 80% es una interpretación de nuestra mente. También es conveniente hablar de los fenómenos autoscópicos. A menudo, las personas que afirman verse a sí mismas desde arriba, es decir, a través de una experiencia extracorpórea, están atravesando por un fenómeno autoscópico. Durante una experiencia extracorpórea clásica, las personas afirman que abandonan su cuerpo físico y lo ven desde una perspectiva exterior, por ejemplo, desde el techo, mirando al cuerpo que está en la cama. A pesar de su viveza, todas sus alucinaciones causadas por un mal funcionamiento de los mecanismos cerebrales que nos arraigan en el aquí y en el ahora. Las experiencias extrañas son probablemente nuestra mejor ventana a algunos aspectos muy básicos de nuestro sentido del yo corporal. Explican cómo el cerebro construye nuestra percepción de estar presentes en el aquí y en el ahora, y los sentimientos subjetivos y emocionales que dominan nuestra conciencia. Ahora bien, podemos encontrar varios ejemplos del doble malvado en la literatura. Uno de estos ejemplos, y el más famoso de doppelganger, se encuentra en el cuento de Edgar Allan Poe, William Wilson. En esta historia, el protagonista conoce a su doble de niño, el cual le sigue insistentemente y le causa problemas en su vida. Cuando el protagonista intenta hacer cosas malas o poco éticas, el doble intenta detenerlo, pero en un arrebato el protagonista mata a su doble, pero se da cuenta de que es un reflejo de su propio yo. Otros autores que retomaron el concepto del doble sobrenatural fueron Fyodor Dostoyevsky en El doble, de 1846, y el escritor alemán de cuentos fantásticos Eta Hoffmann en Los elixires del diablo. La presencia de los doppelganger en la mitología y la literatura han sido significativa. Todo se refiere a un doble, a veces de carne y hueso, otras de algo mucho menos tangible.
La idea de que conocer a tu doble vaticina algo fatal es interesante, pues significa que tú eres tu propio enemigo. Vernos desde afuera nos permitiría conocernos realmente, pero pensar que si nos pudiéramos ver como otros nos ven es aterrador. A menudo, en la literatura nos preguntamos si el doppelganger existe o es una creación del protagonista, pues en la vida real hay quienes se han vuelto los protagonistas de sus propias historias. Una de ellas es Niamh Jenny, conocida como la cazadora de los doppelgangers. El doppelganger físico ya no es tan aterrador, hoy en día es más bien una curiosidad. Hasta ahora he encontrado 2 de mis doppelgangers y le ayudo a otros a encontrar los suyos, es lo que cuenta Jenny. La primera vez que Jenny tuvo la oportunidad de verse desde afuera fue cuando una mujer llamada Karen le contactó por Facebook. Me dijo que pensaba que nos parecíamos y luego empezó a tomar fotos mías y a hacer montajes de manera que saliéramos juntas en la misma pose y con la misma expresión. Si yo estaba cargando un perro, ella estaba cargando un gato. Esto fue lo que hizo que me diera cuenta que su apariencia era igual a la mía. Los minutos antes de conocerla me puse muy nerviosa. ¿Por qué me iba a encontrar con esta extraña que tenía la misma cara que yo? Pero nos encontramos, y durante todo el día nos la pasamos mirándonos, muchas veces en silencio y asombradas. Después de esto, cuando me miré al espejo, no solo me vi mi cara, sino también la de Karen. Y eso realmente me inquietó, porque supe que yo no era la única que se veía como yo. Psicológicamente esto puede ser un evento catastrófico. Nuestra necesidad de singularidad es tan fuerte que puede afectar nuestro bienestar. Vivimos con la idea de que somos únicos, así que el que haya un segundo yo es una amenaza real a este sentido de unicidad. Cuando el video de Jenny sobre su encuentro con Karen salió a la luz, en Italia, Lisa se extrañó. ¿Qué estaba haciendo ella en un video en el que no recordaba haber participado? Cuando lo empecé a ver pensé, ¿soy yo? Pero luego empezó a hablar en inglés perfecto con acento irlandés y me di cuenta que no era yo. Se lo mostré a mi mamá y ella dijo, Dios mío, es igualita a ti. Es lo que nos contó Lisa. El mito de los doppelganger es una alegoría psicoanalítica de la naturaleza de la identidad. En la superficie está el yo físico, pero debajo hay una identidad más fracturada y matizada. Cuando conoces a tu doppelganger, cuestionas tu propia identidad, dijo Jenny, quien descubrió que tenía más en común con Lisa que solo la apariencia física. La identidad es mucho más que tu apariencia física. Tiene mucho más que ver con la manera en la que creciste, la gente que te rodea. Todo impacta en la forma que eres como persona y te hace un ser único. Jenny, no contenta con los 2 doppelganger que conoció, quiso encontrar otros 5 doppelganger, pues la leyenda dice que tenemos 7 en algún lugar de todo el mundo. Después de que su historia apareció en los medios, le empezaron a llegar mails de gente que quería encontrar a sus dobles. Su respuesta fue instantánea. Yo te ayudo a encontrarlos. Y así, amigos, el misterio detrás del fenómeno de los doppelganger es fascinante y se extiende por las raíces de la mitología y la literatura hasta el mundo digital de hoy en día.